¿Entendés? Y que de Totalmente. repente no haya un baño para el público, para que puedan estar o tomar agua. O sea, y te entiendo de que no hay presupuesto y estas cosas que se dicen, pero la contención de esa familia, de esa mamá, de esos nenes que de repente... Yo el otro día, vos viste que estuvimos charlando un caso, o sea, de repente de llegar y decir, ¿qué hago? ¿Cómo de repente la contengo? ¿Cómo lo hago para que de repente no esté detenida? Para que esas nenas sean escuchadas. Esta cuestión de también de provincia o de capital que te dicen, no, cámara Gesell no. ¿Cómo que caramba Gesell no? Mm, Si el nene y la niña quieren de repente decir lo que está sucediendo. Esos psicólogos que de repente ambiguos. A mí me cerraron una causa con una violencia de una abuela paterna y no escucharon a las niñas. Bueno, eso, a ver, el artículo 12 está implementado ya hace tiempo, no digamos que Sí, no, y hay que escucharlo sí o sí, una, dos, cinco, 200 sí, veces. para eso está el programa, para eso está el espacio, porque si vas al gobierno de la ciudad, un edificio ahí en Perú y Diagonal que tienen es impresionante para poder hacer las cámaras Gesell. Y no lo utilizamos, no lo utiliza la justicia. Te ponen trabas porque diciendo, no, es muy menor. ¿Qué es muy menor? ¿Entendés? Y que de repente Totalmente. no haya un baño para el público, para que puedan estar o tomar agua. O sea, y te entiendo de que no hay presupuesto y estas cosas que se dicen, pero la contención de esa familia, de esa mamá, de esos nenes que de repente... Yo el otro día, vos viste que estuvimos charlando un caso, o sea, de repente de llegar y decir, ¿qué hago? ¿Cómo de repente la contengo? ¿Cómo lo hago para que de repente no esté detenida? Para que esas nenas sean escuchadas. Esta cuestión de también de provincia o de capital que te dicen, no, cámara Gesell no. ¿Cómo que caramba Gesell no? Mm, Si el nene y la niña quieren de repente decir lo que está sucediendo. Esos psicólogos que de repente ambiguos. A mí me cerraron una causa con una violencia de una abuela paterna y no escucharon a las niñas. bueno, eso, a ver, el artículo 12 está implementado ya hace tiempo, no digamos que Sí, no, y hay que escucharlo sí o sí, una, dos, cinco, 200 sí, veces. para eso está el programa, para eso está el espacio, porque si vas al gobierno de la ciudad, un edificio ahí en Perú y Diagonal que tienen es impresionante para poder hacer las cámaras Gesell. Y no lo utilizamos, no lo utiliza la justicia. Te ponen trabas porque diciendo, no, es muy menor. ¿Qué es muy menor? ¿Entendés? Y que de repente Totalmente. no haya un baño para el público, para que puedan estar o tomar agua. O sea, y te entiendo de que no hay presupuesto y estas cosas que se dicen, pero la contención de esa familia, de esa mamá, de esos nenes que de repente... Yo el otro día, vos viste que estuvimos charlando un caso, o sea, de repente de llegar y decir, ¿qué hago? ¿Cómo de repente la contengo? ¿Cómo lo hago para que de repente no esté detenida? Para que esas nenas sean escuchadas. Esta cuestión de también de provincia o de capital que te dicen, no, cámara Gesell no. ¿Cómo que caramba Gesell no? Mm, Si el nene y la niña quieren de repente decir lo que está sucediendo. Esos psicólogos que de repente ambiguos. A mí me cerraron una causa con una violencia de una abuela paterna y no escucharon a las niñas. bueno, eso, a ver, el artículo 12 está implementado ya hace tiempo, no digamos que Sí, no, y hay que escucharlo sí o sí, una, dos, cinco, 200 sí, veces. para eso está el programa, para eso está el espacio, porque si vas al gobierno de la ciudad, un edificio ahí en Perú y Diagonal que tienen es impresionante para poder hacer las cámaras Gesell. Y no lo utilizamos, no lo utiliza la justicia. Te ponen trabas porque diciendo, no, es muy menor. ¿Qué es muy menor? ¿Entendés? Y que de repente Totalmente. no haya un baño para el público, para que puedan estar o tomar agua. O sea, y te entiendo de que no hay presupuesto y estas cosas que se dicen, pero la contención de esa familia, de esa mamá, de esos nenes que de repente... Yo el otro día, vos viste que estuvimos charlando un caso, o sea, de repente de llegar y decir, ¿qué hago? ¿Cómo de repente la contengo? ¿Cómo lo hago para que de repente no esté detenida?
para que esas nenas sean escuchadas. Esta cuestión de también de provincia o de capital que te dicen, no, cámara Gesell no. ¿Cómo que cámara Gesell no? Si el nene y la niña quieren de repente decir lo que está sucediendo. Esos psicólogos que de repente ambiguos. A mí me cerraron una causa con una violencia de una abuela paterna. Y no escucharon a las niñas. Bueno, eso, a ver, el artículo 12 está implementado ya hace tiempo, no digamos que no. Y hay que escucharlo sí o sí, 1, 2, 5, 200 veces. Para eso está el programa, para eso está el espacio, porque si vas al gobierno de la ciudad, un edificio ahí en Perú y Diagonal que tienen es impresionante para poder hacer las cámaras Gesell. Y no lo utilizamos, no lo utiliza la justicia. Te ponen trabas porque diciendo, no, es muy menor. ¿Qué es muy menor? ¿Entendés? Y que de repente no haya un baño para el público, para que puedan estar o tomar agua. O sea, y te entiendo de que no hay presupuesto y estas cosas que se dicen, pero la contención de esa familia, de esa mamá, de esos nenes que de repente... Yo el otro día, vos viste que estuvimos charlando un caso, o sea, de repente de llegar y decir, ¿qué hago? ¿Cómo de repente la contengo? ¿Cómo lo hago para que de repente no esté detenida? Para que esas nenas sean escuchadas. Esta cuestión de también de provincia o de capital que te dicen, no, cámara Gesell no. ¿Cómo que cámara Gesell no? Si el nene y la niña quieren de repente decir lo que está sucediendo. Esos psicólogos que de repente ambiguos. A mí me cerraron una causa con una violencia de una abuela paterna. Y no escucharon a las niñas. Bueno, eso, a ver, el artículo 12 está implementado ya hace tiempo, no digamos que no. Y hay que escucharlo sí o sí, 1, 2, 5, 200 veces. Para eso está el programa, para eso está el espacio, porque si vas al gobierno de la ciudad, un edificio ahí en Perú y Diagonal que tienen es impresionante para poder hacer las cámaras Gesell. Y no lo utilizamos, no lo utiliza la justicia. Te ponen trabas porque diciendo, no, es muy menor. ¿Qué es muy menor? ¿Entendés? Y que de repente no haya un baño para el público, para que puedan estar o tomar agua. O sea, y te entiendo de que no hay presupuesto y estas cosas que se dicen, pero la contención de esa familia, de esa mamá, de esos nenes que de repente... Yo el otro día, vos viste que estuvimos charlando un caso, o sea, de repente de llegar y decir, ¿qué hago? ¿Cómo de repente la contengo? ¿Cómo lo hago para que de repente no esté detenida? Para que esas nenas sean escuchadas. Esta cuestión de también de provincia o de capital que te dicen, no, cámara Gesell no. ¿Cómo que cámara Gesell no? Si el nene y la niña quieren de repente decir lo que está sucediendo. Esos psicólogos que de repente ambiguos. A mí me cerraron una causa con una violencia de una abuela paterna. Y no escucharon a las niñas. Bueno, eso, a ver, el artículo 12 está implementado ya hace tiempo, no digamos que no. Y hay que escucharlo sí o sí, 1, 2, 5, 200 veces. Para eso está el programa, para eso está el espacio, porque si vas al gobierno de la ciudad, un edificio ahí en Perú y Diagonal que tienen es impresionante para poder hacer las cámaras Gesell. Y no lo utilizamos, no lo utiliza la justicia. Te ponen trabas porque diciendo, no, es muy menor. ¿Qué es muy menor? ¿Entendés? Y que de repente no haya un baño para el público, para que puedan estar o tomar agua. O sea, y te entiendo de que no hay presupuesto y estas cosas que se dicen, pero la contención de esa familia, de esa mamá, de esos nenes que de repente... Yo el otro día, vos viste que estuvimos charlando un caso, o sea, de repente de llegar y decir, ¿qué hago? ¿Cómo de repente la contengo? ¿Cómo lo hago para que de repente no esté detenida? Para que esas nenas sean escuchadas. Esta cuestión de también de provincia o de capital que te dicen, no, cámara Gesell no. ¿Cómo que cámara Gesell no? Si el nene y la niña quieren de repente decir lo que está sucediendo. Esos psicólogos que de repente ambiguos. A mí me cerraron una causa con una violencia de una abuela paterna. Y no escucharon a las niñas.
Bueno, eso, a ver, el artículo 12 está implementado ya hace tiempo, no digamos que Sí, no, y hay que escucharlo sí o sí, una, dos, cinco, 200 sí, veces. para eso está el programa, para eso está el espacio, porque si vas al gobierno de la ciudad, un edificio ahí en Perú y Diagonal que tienen es impresionante para poder hacer las cámaras GESEL. Y no lo utilizamos, no lo utiliza la justicia. Te ponen trabas porque diciendo, no, es muy menor. ¿Qué es muy menor? ¿Me entendés? Y que de repente no haya un baño para el público, para que puedan estar o tomar agua. O sea, y te entiendo de que no hay presupuesto y estas cosas que se dicen, pero la contención de esa familia, de esa mamá, de esos nenes que de repente... Yo el otro día, vos viste que estuvimos charlando un caso, o sea, de repente de llegar y decir, ¿qué hago? ¿Cómo de repente la contengo? ¿Cómo lo hago para que de repente no esté detenida? Para que esas nenas sean escuchadas. Esta cuestión de también de provincia o de capital que te dicen, no, cámara Gesell no. ¿Cómo que caramba Gesell no? Si el nene y la niña quieren de repente decir lo que está sucediendo. Esos psicólogos que de repente ambiguos. A mí me cerraron una causa con una violencia de una abuela paterna. Y no escucharon a las niñas. Bueno, eso, a ver, el artículo 12 está implementado ya hace tiempo, no digamos que Sí, no, y hay que escucharlo sí o sí, una, dos, cinco, 200 sí, veces. para eso está el programa, para eso está el espacio, porque si vas al gobierno de la ciudad, un edificio ahí en Perú y Diagonal que tienen es impresionante para poder hacer las cámaras GESEL. Y no lo utilizamos, no lo utiliza la justicia. Te ponen trabas porque diciendo, no, es muy menor. ¿Qué es muy menor? ¿Me entendés? Y que de repente no haya un baño para el público, para que puedan estar o tomar agua. O sea, y te entiendo de que no hay presupuesto y estas cosas que se dicen, pero la contención de esa familia, de esa mamá, de esos nenes que de repente... Yo el otro día, vos viste que estuvimos charlando un caso, o sea, de repente de llegar y decir, ¿qué hago? ¿Cómo de repente la contengo? ¿Cómo lo hago para que de repente no esté detenida? Para que esas nenas sean escuchadas. Esta cuestión de también de provincia o de capital que te dicen, no, cámara Gesell no. ¿Cómo que caramba Gesell no? Si el nene y la niña quieren de repente decir lo que está sucediendo. Esos psicólogos que de repente ambiguos. A mí me cerraron una causa con una violencia de una abuela paterna. Y no escucharon a las niñas. Bueno, eso, a ver, el artículo 12 está implementado ya hace tiempo, no digamos Sí, que no, y hay que escucharlo sí o sí, una, dos, cinco, 200 sí, veces. para eso está el programa, para eso está el espacio, porque si vas al gobierno de la ciudad, un edificio ahí en Perú y Diagonal que tienen es impresionante para poder hacer las cámaras GESEL. Y no lo utilizamos, no lo utiliza la justicia. Te ponen trabas porque diciendo, no, es muy menor. ¿Qué es muy menor? ¿Me entendés? Y que de repente no haya un baño para el público, para que puedan estar o tomar agua. O sea, y te entiendo de que no hay presupuesto y estas cosas que se dicen, pero la contención de esa familia, de esa mamá, de esos nenes que de repente... Yo el otro día, vos viste que estuvimos charlando un caso, o sea, de repente de llegar y decir, ¿qué hago? ¿Cómo de repente la contengo? ¿Cómo lo hago para que de repente no esté detenida? Para que esas nenas sean escuchadas. Esta cuestión de también de provincia o de capital que te dicen, no, cámara Gesell no. ¿Cómo que caramba Gesell no? Si el nene y la niña quieren de repente decir lo que está sucediendo. Esos psicólogos que de repente ambiguos. A mí me cerraron una causa con una violencia de una abuela paterna. Y no escucharon a las niñas. Bueno, eso, a ver, el artículo 12 está implementado ya hace tiempo, no digamos Sí, que no, y hay que escucharlo sí o sí, una, dos, cinco, 200 sí, veces. para eso está el programa, para eso está el espacio, porque si vas al gobierno de la ciudad, un edificio ahí en Perú y Diagonal que tienen es impresionante para poder hacer las cámaras GESEL. Y no lo utilizamos, no lo utiliza la justicia.
te ponen trabas porque diciendo, no, es muy menor. ¿Qué es muy menor? ¿Entendés? Y que de repente no haya un baño para el público, para que puedan estar o tomar agua. O sea, y te entiendo de que no hay presupuesto y estas cosas que se dicen, pero la contención de esa familia, de esa mamá, de esos nenes que de repente... Yo el otro día, vos viste que estuvimos charlando un caso, o sea, de repente de llegar y decir, ¿qué hago? ¿Cómo de repente la contengo? ¿Cómo hago para que de repente no esté detenida? Para que esas nenas sean escuchadas. Esta cuestión de también de provincia o de capital que te dicen, no, cámara Gesell no. ¿Cómo que cámara Gesell no? Si el nene y la niña quieren de repente decir lo que está sucediendo. Esos psicólogos que de repente ambiguos. A mí me cerraron una causa con una violencia de una abuela paterna. Y no escucharon a las niñas. Bueno, eso, a ver, el artículo 12 está implementado ya hace tiempo, no digamos Sí. que no. Y hay que escucharlo sí o sí, 1, 2, 5, 200 Sí, veces. para eso está el programa, para eso está el espacio, porque si vas al gobierno de la ciudad, un edificio ahí en Perú y Diagonal que tienen es impresionante para poder hacer las cámaras Gesell. Y no lo utilizamos, no lo utiliza la justicia. Te ponen trabas porque diciendo, no, es muy menor. ¿Qué es muy menor? ¿Entendés? Totalmente. Y que de repente no haya un baño para el público, para que puedan estar o tomar agua. O sea, y te entiendo de que no hay presupuesto y estas cosas que se dicen, pero la contención de esa familia, de esa mamá, de esos nenes que de repente... Yo el otro día, vos viste que estuvimos charlando un caso, o sea, de repente de llegar y decir, ¿qué hago? ¿Cómo de repente la contengo? ¿Cómo hago para que de repente no esté detenida? Para que esas nenas sean escuchadas. Esta cuestión de también de provincia o de capital que te dicen, no, cámara Gesell no. ¿Cómo que cámara Gesell no? Si el nene y la niña quieren de repente decir lo que está sucediendo. Esos psicólogos que de repente ambiguos. A mí me cerraron una causa con una violencia de una abuela paterna. Y no escucharon a las niñas. Bueno, eso, a ver, el artículo 12 está implementado ya hace tiempo, no digamos Sí. que no. Y hay que escucharlo sí o sí, 1, 2, 5, 200 Sí, veces. para eso está el programa, para eso está el espacio, porque si vas al gobierno de la ciudad, un edificio ahí en Perú y Diagonal que tienen es impresionante para poder hacer las cámaras Gesell. Y no lo utilizamos, no lo utiliza la justicia. Te ponen trabas porque diciendo, no, es muy menor. ¿Qué es muy menor? ¿Entendés? Totalmente. Y que de repente no haya un baño para el público, para que puedan estar o tomar agua. O sea, y te entiendo de que no hay presupuesto y estas cosas que se dicen, pero la contención de esa familia, de esa mamá, de esos nenes que de repente... Yo el otro día, vos viste que estuvimos charlando un caso, o sea, de repente de llegar y decir, ¿qué hago? ¿Cómo de repente la contengo? ¿Cómo hago para que de repente no esté detenida? Para que esas nenas sean escuchadas. Esta cuestión de también de provincia o de capital que te dicen, no, cámara Gesell no. ¿Cómo que cámara Gesell no? Si el nene y la niña quieren de repente decir lo que está sucediendo. Esos psicólogos que de repente ambiguos. A mí me cerraron una causa con una violencia de una abuela paterna. Y no escucharon a las niñas. Bueno, eso, a ver, el artículo 12 está implementado ya hace tiempo, no digamos Sí. que no. Y hay que escucharlo sí o sí, 1, 2, 5, 200 Sí, veces. para eso está el programa, para eso está el espacio, porque si vas al gobierno de la ciudad, un edificio ahí en Perú y Diagonal que tienen es impresionante para poder hacer las cámaras Gesell. Y no lo utilizamos.